Hola, muy buenas. Empezamos el bloque 11 hablando de lo que se denomina el primer franquismo. Ese sería el punto, el tema 11.1. Os leéis la definición, lo que os van a pedir, que básicamente es lo que tenéis aquí. Vamos a dividir este tema en tres partes, lo que serían las etapas de la dictadura, los grupos ideológicos y los apoyos sociales y el contexto internacional. En este primer vídeo vamos a ver solo los puntos 1, 2.1 y 2.2. Los otros los terminaremos en otro vídeo. Para empezar, decimos que el franquismo sería el nombre que recibe el régimen, la dictadura que hay en España entre 1939 y 1975, desde el inicio de la guerra civil, desde el final de la guerra civil hasta la muerte de Franco. Y bueno, se caracteriza por el establecimiento de un régimen dictatorial. Ya sabéis que cuando Franco acabó la guerra, no quería acabar con una rendición, sino una rendición incondicional. Y eso lo dejó patente desde los primeros días del régimen, como veis ahí. Estas dos diapositivas os van a dar una base de lo que va a ser todo su régimen. En esta primera tenéis como el 19 de mayo del 39, os recuerdo que la guerra había terminado el 1 de abril, organiza un espectacular desfile militar en la Castellana, para la que se montó todo ese escenario que tenéis ahí y en el cual desfilaron pues todas las tropas del bando vencedor, como veis. Al día siguiente, el día 20 de mayo, Franco se presenta ante el cardenal Gomá, que era el primado, ya sabéis, el representante de la Iglesia Católica de Roma en España, el obispo, el arzobispo más importante de España, y le rinde su espada en un acto absolutamente medieval, como veis en esa imagen. Franco se considera, pues el vencedor de esa guerra que la Iglesia ha calificado de cruzada. En ese sentido, fijaros en esa imagen que tenéis, como en la parte de arriba, encima de la cabeza de Franco, hay alguien montado en un caballo, blandiendo una espada. Ese alguien es Santiago, pues la cabeza visible de la Reconquista en España, el Santiago Matamoros del que hablamos hace ya tiempo. Si Santiago había sido el signo visible de la expulsión de los musulmanes en España, Franco con esto va a ser el símbolo visible de la defensa del catolicismo y de la expulsión, pues de los comunistas, los anarquistas, los socialistas, en definitiva toda la izquierda de España, todos los republicanos. En ese eje tenéis las principales cuestiones que vamos a ver en estos temas. Está fraccionado en dos partes porque no me cabía en una sola, y veis los acontecimientos básicos del franquismo. Nos vamos con el primer punto, que serían las etapas de la dictadura. Veis tres etapas. La primera sería desde 1939 hasta el 59, y en ella hablamos de lo que sería la instauración del régimen. En las tres etapas vamos a ver lo mismo, cómo era la política interior, la exterior y la economía. En esta primera, la política interior se caracteriza por el exilio. Sabéis que 500.000 de españoles salieron por las fronteras. Algunos de ellos vuelven y son completamente represaliados. Esa es la principal característica de este primer momento a nivel política interior. En política exterior hay un acontecimiento internacional que es la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues las relaciones de España van a estar condicionadas por ello. Mientras dura la guerra, o por lo menos hasta que las potencias del eje en 1942 van ganando absolutamente todo, Franco mantiene relaciones muy amistosas con principalmente Italia y Alemania, sobre todo Alemania. Como el eje pierde la guerra, a partir de ese momento hay un aislamiento internacional. La ONU pide que los embajadores y representantes de otros países salgan de España y que se cierren las fronteras. Eso va a durar hasta el inicio de la Guerra Fría, ya lo veremos. Y en economía, pues entre la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento de España, pues tenemos una autarquía donde España tiene que autoabastecerse a sí misma. El segundo periodo empieza en el año 59 con el plan de estabilización introducido por un nuevo grupo de políticos que vamos a llamar tecnócratas, y dura hasta el año 1973.
En política interior es el momento de consolidar el Estado franquista. En política exterior continúa la apertura que se acaba de iniciar en el periodo anterior, y la economía se caracteriza por el crecimiento, lo que vamos a llamar el desarrollismo propiciado por el Plan de Estabilización. El último periodo tan solo abarca 2 años, del 73 al 75, y a nivel política interior está marcado por el declive físico y mental de Franco, así como por el crecimiento de la oposición. A nivel internacional cada vez se nos tiene menos en cuenta porque somos un régimen absolutamente obsoleto dentro del mundo occidental, y a nivel económico pues este periodo está marcado por la crisis del petróleo, crisis que arranca en el 73 y supone una recesión económica. Pasamos al segundo punto, que serían los grupos ideológicos y los apoyos sociales del régimen. Entonces empezamos diciendo cómo el franquismo es un régimen caracterizado por la concentración de todos los poderes en Franco. Franco se adjudicó el título de caudillo emulando al duce Mussolini o al Führer Hitler. Él buscó un nombre español y encontró caudillo. Franco tiene todos los poderes, como os decía, es el jefe del Estado, es el presidente del gobierno, por lo tanto jefe del ejecutivo. De momento no hay legislativo, pero cuando lo haya, cuando vaya a haber cortes, él va a ser también el jefe, y las cortes no van a tener poder legislativo, o sea, se legisla lo que Franco quiere. Es generalísimo de todos los ejércitos, por lo tanto es el jefe militar, tiene la jefatura militar. Y por último también es el jefe nacional del partido. Como sabéis, el partido es el Movimiento Nacional, que surge como consecuencia de la fusión de Falange Española tradicionalista y las Jons, que lo habéis visto en el tema anterior. Así que Franco concentra todos los poderes. No obstante, ideológicamente ese franquismo se basaba, bueno, pues en varias cuestiones importantes. La primera sería el tradicionalismo. Había que buscar la esencia de España, y esa esencia la buscan en la historia, y sobre todo muchas veces en una historia adulterada y basada en los grandes momentos míticos de la historia de España, como la Reconquista, echamos a los moros, los reyes católicos que según él unieron a España, el imperio donde no se ponía el sol, en fin, esas cosas. Entonces toma, como veis, el escudo de los reyes católicos. Si tenemos más tiempo, pues explicaremos las diferencias, de momento ahí lo dejo. Otro componente importante es el nacionalsindicalismo. Van a desaparecer todos los sindicatos, ya lo habéis estudiado, como consecuencia del Fuero del Trabajo, y va a haber un sindicato único que va a estar controlado por Falange. Ese sindicato único va a ser del mismo carácter que vimos en la dictadura de Primo de Rivera, y en la dictadura, basado en la dictadura de Mussolini. Va a ser un sindicato vertical. Pero además de eso, Falange va a aportar todos los rasgos ideológicos del régimen. Va a apoyar el anticomunismo, el antiparlamentarismo, el antiliberalismo, y los símbolos falangistas van a estar en la orden del día. Mirad esa, en mi zona se llamaba mariquita, no sé cómo lo llamáis vosotros, ese recortable donde lo veis vestido en ropa interior, bueno, pues haciendo el símbolo fascista, y tenéis ahí todos los uniformes para vestir a, fijaros cómo se llama, Paquito, al servicio de España. Paquito en honor a Franco. Veis todos los uniformes, bueno, pues de los grupos que apoyaban al Ejército Nacional. Vale, toda España se llena de símbolos, de uniformes, partido único, exaltación a Franco, el grito de Franco, 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 España una, España grande, España libre, brazo alzado, en fin. Además, Falange se ocupó de adoctrinar a la sociedad. Con todo esto. ¿Cómo lo hacía? Pues a través de instituciones, como sería, por ejemplo, el Frente de Juventudes, que a través de campamentos y a través de instituciones locales, bueno, pues formaba y adoctrinaba a los niños. Ahí los veis, bueno, pues en perfecto orden, pues casi militar. Otro organismo que conocéis todos sería la sección femenina, donde tratan de que las mujeres, bueno, pues cumplan o sigan las
las 3 Ks de Hitler: Kinder, Kirche, Kurche, niños, iglesia, cocina. Bueno, pues ahí veis el sentido paramilitar de esta institución, sección femenina, por cierto, presidida por Pilar Primo de Rivera, otro Primo de Rivera, hija del dictador, de Miguel, y hermana de José Antonio. Otra institución controlada por la Falange va a ser el SEU, que es el Sindicato Español Universitario. Servía para controlar lo que pasaba en la universidad y servía, bueno, pues sobre todo para evitar que surgieran movimientos políticos entre los jóvenes. Y por último, casi el más importante, que encuadraba a prácticamente todos los sectores nacionales, era la Central Nacional Sindicalista, sindicato único, que integraba tanto a patrones como a trabajadores. Todo el mundo tenía que tener ese carnet que tenéis ahí y decía en qué podías trabajar o, bueno, pues dónde podías conseguir trabajo. Otra de las características es el nacionalcatolicismo, como os dije cuando hablábamos de la rendición de la espada ante el cardenal Gomá. La Iglesia Católica se identifica desde el primer momento con el régimen, como hemos visto en la Guerra Civil, tachándola de cruzada, y la Iglesia va a dominar completamente toda la vida social. Desde todos los actos religiosos, cualquier fiesta, cualquier cosa, tenía su misa, tenía su celebración, procesiones, rezos públicos, ejercicios espirituales, confesiones multitudinarias, en fin. La Iglesia influye muchísimo en la educación, la religión es obligatoria incluso en la universidad y gran parte de los colegios pasan a ser de titularidad religiosa. Además, la Iglesia tiene competencia en la censura. Las películas en España estaban completamente censuradas. Ya comentaremos, si volvemos al instituto, ya comentaremos algunas anécdotas sobre el tema. Bueno, pues su moral estaba en todos los sitios, desde el largo de las faldas de las mujeres hasta el taparse los brazos completos hasta las muñecas, faldas por encima de las rodillas, por debajo, perdón, pues para asistir a los actos religiosos, tachaban de inmoral, de impúdicas, bueno, esas cosas. Vale, por último, no, por penúltimo, tenemos el nacionalpatriotismo, basado otra vez en Primo de Rivera, donde hablamos, bueno, pues de ese patriotismo, de ese nacionalismo de patria, basado en la unidad de la patria, en la prohibición de las lenguas autóctonas, autónomas, solo se permitía el castellano. En fin, eso lo lleva a alejarse, bueno, pues de los movimientos nacionalistas autonómicos actuales. Y por último, el militarismo. El militarismo, bueno, pues los militares estuvieron en todos los puestos de la administración franquista. Aparecen vestidos a todas horas, igual que hoy en día es difícil ver a un militar por la calle vestido de militar si no está cumpliendo su profesión. Entonces era muy normal, había uniformes por todos los lados. La educación física, por ejemplo, en los centros educativos era más instrucción militar que educación física, que la que hacéis ahora. Había continuas exaltaciones de la bandera, del himno, España, 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 todo esto. Bueno, los militares, como os digo, van a estar presentes en todos los gobiernos franquistas. Vale, las familias políticas serían los grupos que apoyan a Franco, grupos políticos que apoyan a Franco y que van a formar parte de su régimen. Para empezar, seguimos con el ejército. Como os digo, ahí va a ser la columna y la base del régimen. Fijaros que si la guerra acaba en el 39, España va a estar en estado de guerra hasta 1948, eso significa que prima la autoridad militar sobre la civil. Fijaros en la situación en la que estamos ahora, pues imaginaros lo que sería un estado de guerra. Franco va a tener a sus colaboradores más cercanos, siempre van a ser miembros del ejército, entre ellos, bueno, pues ya hemos hablado en clase del general Varela o de Moscardó o, por ejemplo, de Carrero Blanco, que estuvo, bueno, pues hasta el final de sus días con Franco, desde el primer gobierno pues hasta su muerte. Están completamente subordinados a Franco, le tienen que jurar lealtad personal y bueno, durante toda la dictadura el ejército tuvo jurisdicción sobre los delitos políticos.
La segunda familia política importante sería la Falange, que como hemos dicho, bueno, pues, aporta los principios ideológicos, va a estar muy presente durante la Segunda Guerra Mundial, pero con la derrota del Eje va a pasar a un segundo plano. La Iglesia, bueno, pues va a participar en las tareas de Estado. Vais a tener en las Cortes, cuando tengamos Cortes franquistas, siempre va a haber miembros de la Iglesia, y va a haber algunas asociaciones como las que tenéis ahí, alguna de ellas os suena, sobre todo el Opus Dei, bueno, pues va a tener un papel muy importante aportando a grandes dirigentes, lo hablaremos en próximos vídeos, al poder franquista. No obstante, la Iglesia se va a separar a partir del Concilio Vaticano II, en los años 60, va a separarse del régimen. Ahí tenéis lo que os decía, como miembros de la jerarquía eclesiástica están presentes en las Cortes franquistas y bueno, cómo participaban de toda la simbología franquista. Vale, el último grupo que hablamos son los monárquicos. Los carlistas, a pesar del apoyo en la guerra, pasan a un segundo plano. Don Juan de Borbón es Alfonso XIII ha muerto, y Don Juan es el heredero oficial de la corona de España. Inicialmente Franco apoya a Don Juan, pero luego se separa completamente de él. Después del manifiesto de Lausana, lo tenéis en los textos, os incito a que lo leáis, en el cual, bueno, pues Don Juan pide el restablecimiento de un régimen monárquico y democrático, y a partir de ahí Franco rompe relaciones con Don Juan. Bueno, por último, los apoyos sociales en los que se basa la dictadura franquista, pues como podéis imaginar, pues se va a basar en las capas altas de la sociedad, en la oligarquía pues terrateniente y financiera, es decir, en la altísima burguesía. También va a ser apoyado por las clases medias rurales del norte y de Castilla, debido a que son clases tradicionalmente muy religiosas. Y desde luego no va a contar con el apoyo de las clases medias urbanas y trabajadoras, pero tampoco se van a posicionar en contra, simplemente van a permanecer en un segundo plano por miedo a la represión. Entonces, en este primer periodo no va a haber una falta de oposición, pues al menos visible, en este régimen franquista.